Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Siendo las 9:04, vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Mariela Elgueta y en nombre de la Cámara Alemana les doy la bienvenida al webinar Integridad Empresarial en las Pymes, de la mano con Alliance for Integrity. Les pediría que por favor tengan en cuenta estas siguientes recomendaciones para que el webinar funcione de la mejor manera. Traten de identificarse con su nombre y apellido, por favor. Mantengan su micrófono en silencio y su video también apagado y van a poder realizar sus preguntas por el chat a lo largo de la presentación, pero estas serán respondidas al final del el webinar en el bloque de preguntas. Pueden realizar, repito, sus preguntas en cualquier momento a través del chat público o privado para que sean leídas al final de la presentación. Vamos a dar pase a nuestra directora gerente, Angie Wandel, para unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos, estimados empresarios, estimados socios, partners. Bueno, aquí estamos reunidos en esta mañana en un tema muy relevante, muy actual también. Sabemos que la lucha contra la corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrenta América Latina y también aquí lo estamos haciendo en el Perú. Y es base clave, ¿no?, para justamente garantizar un desarrollo sustentable y equitativo de nuestros países y aportar a un bienestar que sea también para toda la sociedad. La corrupción aparece tanto en el sector público, esto también lo hemos visto en los últimos años muy difundido en la prensa, en la discusión, pero también es un tema que aparece en el sector público y que también incluso en la relación entre el sector público y privado. Bueno, para aportar justamente a la lucha contra la corrupción y por la transparencia, nuestra Cámara Peruano-Alemana ya hace varios años formó un grupo de trabajo, compliance, ¿no?, entre sus empresas socias para justamente cambiar información y también buenas prácticas para la implementación en sus empresas. Y también ya hemos realizado varios eventos informativos y también implementado nuestro propio código ético. Y también para seguir avanzando en esta misión, ahora nos hemos unido también a este importante proyecto de la Alianza, the Alliance of Integrity, que hoy día les queremos también presentar. The Alliance of Integrity es una plataforma global y multisectorial que justamente es promovido por la iniciativa privada y es implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ. Y esa alianza ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento, de compliance de las empresas y de sus cadenas de suministro. Hoy día tenemos el honor de contar con la participación de Marco Pérez, quien justamente nos va a presentar cómo desde Alliance of Integrity se ha promovido esta lucha contra la corrupción en el sector privado a través del fomento de la integridad empresarial, profundizando los beneficios que esto trae, principalmente para la pequeña y mediana empresa. También queremos compartir con ustedes hoy día experiencias y lecciones aprendidas en esta alianza y las herramientas prácticas para que también los puedan implementar en sus propias empresas y organizaciones. Bueno, Marco Pérez tiene realmente una vasta trayectoria para los pocos años, para lo joven que es. De verdad te felicito, Marco, y está muy ligado realmente a esas temáticas. Él hoy día nos acompaña desde México, está licenciado en psicología en la Universidad de Anáhuac de México y actualmente es el Network Manager de Alliance of Integrity en México, Colombia, Ecuador y responsable global por el tema de género, que también tiene mucha relación con este tema también. Anteriormente también justamente ya estuve coordinando la red de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También tiene experiencia como conferencista y también es profesor universitario, también dando clases en emprendimiento social y sostenibilidad. Y también ha publicado varios ensayos también sobre el tema del desarrollo sostenible. Bueno, y hoy día está con nosotros, de verdad, muchas gracias, Marco. Yo siempre pienso que, como ustedes también lo enfocan, hay que buscar los beneficios de este tema, porque lo opuesto a la corrupción es la transparencia. Y como en todo tipo de relación humana,
y al final la sociedad consiste en eso. En toda relación, la transparencia finalmente es la base para una relación sana y duradera. Y bueno, y hoy día los queremos invitar a unirse a esta misión, y te paso la palabra a Marco para que nos presente esta experiencia de Alliance of Integrity. Muchísimas gracias, Angie, muchas gracias, Roxana, Rocío, muchísimas gracias a todas y a todos de la AHK Perú, a todas amigas y amigos. En verdad, para mí es muy motivante estar esta mañana, en este caso, como decíamos, desde la Ciudad de México, y con esta presentación previa, la cual me honra y les agradezco bastante. Justo creo que integra bastante bien los objetivos de esta sesión. Por un lado, reflexionar un poco sobre estos conceptos que lamentablemente en América Latina estamos tan familiarizados, ¿no?, con corrupción, transparencia, integridad, y que muchas veces estas temáticas únicamente pareciera que están vinculadas con el gobierno o con las empresas multinacionales. Aquí lo relevante es darnos cuenta también cuál puede ser la relación con la mayoría de las empresas que hay en Perú, en México y en América Latina, que son las pequeñas y medianas, ¿no? Y que muchas veces uno se enfrenta y dice, no, pues esto déjaselo a la multinacional, o estos son cosas que realmente a mí en mi día a día no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo estructura, no tengo experiencia, estoy muy enfocada y enfocado en esto, no debería yo de trabajarlo. Y aquí, más allá de verlo como la amenaza que puede representar la corrupción, lo interesante es también entender la oportunidad, los beneficios, la ventaja competitiva que puede traer el implementar la integridad empresarial. Y no solamente la ventaja competitiva, podemos hablar también de un esquema moralista, de hacer lo correcto, de ir a dormir tranquilos, de saber que se hacen las cosas bien, pero pues a veces lamentablemente eso no es únicamente el argumento. Y esto lo vamos a concretar y a coordinar con elementos muy prácticos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles han sido los casos de éxito, las buenas prácticas, las reflexiones, pero también, ¿por qué no?, las lecciones aprendidas? Como que uno muchas veces siempre espera tener la imagen de todo salió perfecto, ¿no? O la carta o el documento color de rosa de esto fue muy fácil, pero la realidad es que no. Este es un tema y una problemática que es bastante retadora, que nos flagela como planeta y como América Latina, nos representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Y sería mentir decir que esto es una tarea sencilla, pero tampoco es contradictorio y tampoco es opuesto a decir que es complicado, ¿no? Es una zona gris, algo confusa que aquí vamos a compartir, y finalmente vamos a dar estas herramientas bastante concretas que ponemos a su disposición. Bien hacía la introducción anteriormente, Alliance for Integrity, por suerte está presente en diferentes países. Desde el 2021 estamos en el Perú y lo hacemos gracias a través de la GIZ, somos un programa de la cooperación alemana, pero uno de nuestros principales partners de forma global en cualquier parte del mundo, en Ghana, en India, en Perú, en México, son las cámaras de comercio alemanas en cada uno de los países, en este caso en Perú. Entonces, aquí ponemos a su disposición muchas herramientas. Y bueno, también, por último, para terminar esta breve introducción, pues les saludo desde la Ciudad de México con mucho gusto por acá. Yo les pongo y les comparto, no sé si pueden ver ahora en pantalla, esta manzana, ¿no? No sé si por la hora, que ahora uno pues ya pudo haber desayunado, ya pudo haber comido algo, pero esta manzana se ve apetitosa, ¿no? Uno ve la imagen y dice, pues ¿qué podríamos decir de la manzana? Se ve que es una manzana jugosa, ¿no? El brillo se ve que si yo le doy una mordida hasta va a crujir, que si la hago, no sé, es tan fresca y tan fértil que si planto una de sus semillas, posiblemente con el paso del tiempo y muchos cuidados puede germinar. Es una manzana que me va a aportar nutrientes, que me va a dar energía. Es una manzana que está perfecta, ¿no?, para ser una manzana. ¿Cómo se le llama en este momento a la manzana? Es una manzana íntegra. ¿Qué quiere decir? Que no ha empezado su proceso de corrupción. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Posiblemente va a perder color, va a perder textura, se va a hacer un poco más blanda y va a llegar a un punto, si dejamos pasar mucho más tiempo, que su proceso de corrupción va a hacer que pierda las características que la vuelven manzana.
y nos vamos a topar con un fósil que no lo vamos a querer morder por seguro, y que si lo hacemos, más allá de nutrirnos, nos puede hasta envenenar con los ácidos que secretan. ¿A qué voy con esta reflexión algo filosófica para empezar la mañana? En que la corrupción no es natural. Es un proceso en donde uno empieza a perder las competencias o las características que nos hacen ser. Esta mesa es una mesa íntegra porque tiene sus dos patas, no le falta nada, no carece de alguno. La integridad hoy en día empieza a recapitular y, como el nombre lo dice, a integrar lo que nos hacen ser. En un inicio, en la introducción, se hablaba, por ejemplo, de la relevancia de la transparencia. La transparencia es un buen sinónimo, que vamos por buen camino, pero no es la única solución. Les platico, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en donde vivo, hace unos años el gobierno local comunicaba que la Ciudad de México era la ciudad que más transparentaba la información pública. Cuando uno se metía a investigar la información que se transparentaba, pues nos dábamos cuenta que era información inaccesible. Eran centenas, si no es que miles de páginas con números, con datos. Pues uno tendría que tener un doctorado y bastante tiempo para poder decir, bueno, ¿qué me están transparentando? Obviamente el capítulo de Transparencia Internacional en México se puso a revisarlo y se dio cuenta que pues, la información que nos presentaba pues, no coincidía con los números que presentaban. Ante este fenómeno se le llamó en su momento el cinismo capitalista, porque de forma cínica nos transparentaban pensando que no íbamos a tener acceso a esta información. ¿A qué voy con esto? Que la transparencia es un buen síntoma, es un buen camino que vamos implementando buenas medidas, pero no quiere decir que nos blinde por completo. La anticorrupción, ¿no? Que puede tener un programa de cumplimiento, que puede tener una línea de denuncia, un código de ética, pueden ser buenos elementos, pero que también no es el fin, son medios. Y aquí la integridad, y esto es un término que está en bastante tendencia, sobre todo en el sector empresarial, es decir, la integridad empresarial, es esta esencia, como esta manzana, en donde entendemos que hacemos las cosas bien. Sin importar si nos ven o si no nos ven, sin importar si pasa o no pasa algo, hablando de impunidad y sobre todo sabiendo que es la forma más sostenible de hacer negocio, la forma más próspera. A través de la integridad empresarial es que se detona, por ejemplo, los principios de responsabilidad social corporativa o la conducta socialmente responsable, ¿no? En temas ambientales, filantrópicos, en temas también relacionados con la Agenda 2030, ¿no? Es este primer gran paso para hacer las cosas bien. Es la integridad la que lleva a que hayan emprendedoras y emprendedores que ahora estén liderando empresas sociales. Es la integridad la que lleva a que sea el sector privado uno de los principales impulsores del desarrollo, generando tecnologías, por ejemplo, ahora en COVID. Qué diferente hubiera sido hace unos años si no tuviéramos estos avances tecnológicos y de comunicaciones en donde el sector privado ha tenido un rol protagónico, y también en países como la región de América Latina ayudan bastante a fomentar un diálogo multisector con el sector público, con el gobierno y con otros sectores, incluso con la academia, para mediar y en conjunto a través de una acción colectiva trabajar. Esto, ¿no? Sin duda me pueden estar escuchando y dicen, pues suena bastante bien, ¿no? Bastante motivacional, quiero hacer las cosas bien, pero en la realidad sabemos que no es del todo fácil, ¿no? Y que uno dice, pues todo el mundo lo hace, es la forma en que se hacen los negocios aquí. Si no lo hago así, no solamente estoy comprometiendo mi negocio, porque a veces si hablamos de un tema de extorsión, nos puede comprometer incluso nuestra seguridad, pensando en el peor de los casos. Acá en México hay mucho extorsión vinculada, por ejemplo, con el crimen organizado o el narcotráfico, lamentablemente. Pero además de estos peores escenarios, también una empresa diría, yo estaría en aparente desventaja si hago las cosas bien, porque si mi competencia está haciendo trampa y yo quiero ser competitivo, pues tengo que hacerlo, porque es la forma en que se hacen los negocios. Ante este tipo de ideología, muchas veces es que nos enfrentamos y que va totalmente en contra de lo que les decía ahora de la integridad, la Agenda 2030 y el desarrollo. Y justo aquí, en este espacio, en este webinar el día de hoy, la idea es ser objetivos, ser realistas y presentar el contexto por si queremos inclinar la balanza un poco más
para entender por qué la integridad puede ser realista, puede ser viable y puede ser una buena oportunidad para mi negocio. ¿Quiénes somos? Aquí estamos Alliance for Integrity. Nosotros, como bien se mencionaba en un inicio, somos un programa de la cooperación alemana para el desarrollo sostenible, por sus siglas en alemán GIZ. Nosotros somos un programa que sale del Pacto Global de las Naciones Unidas, que tiene como único objetivo, como nuestro nombre lo dice, es una alianza por la integridad, ¿no? Integridad, ya reflexionábamos ahora hace unos minutos sobre qué es la integridad, que va más allá, por suerte, de la anticorrupción, porque uno puede decir, bueno, puedo hablar en un programa de cumplimiento o de ética empresarial, puedo hablar de un código de ética y de un canal de denuncia, pero no necesariamente de género, o no necesariamente de herramientas digitales, pero sería muy difícil hablar de integridad empresarial sin contemplar el impacto diferenciado de la corrupción entre hombres y mujeres o entre cualquier género. Entonces la integridad, si la seguimos analizando, es uno de los enfoques para combatir la corrupción. Está el típico enfoque que es el castigo. Si alguien corrompe, pues evidentemente se le tiene que sancionar, tiene que haber una debida diligencia, tiene que haber desde un marco legal y normativo en el país o incluso en la región o de forma global, en donde hayan sanciones y hayan consecuencias para quien viole la ley. Porque a final de cuentas la corrupción pues termina siendo este fenómeno, este abuso de un poder encomendado para un beneficio individual, como lo define Transparencia Internacional. Entonces, la integridad, más allá de enfocarnos en la sanción, en el castigo, porque a veces lamentablemente hay impunidad y dice uno pues no pasa nada, se enfoca en la prevención. Los dos son muy importantes, los dos tienen que coexistir, los dos forman parte de una estrategia de combate a la corrupción. Combatir a la corrupción es reaccionar frente a ella, es hacer que hayan consecuencias, es deportar, es no hacer negocios con esta empresa porque sabemos que no juega limpio, porque no me va a cumplir, porque mis riesgos aumentan, ¿no? Es decir, hacer una lista negra, eso es combatir la corrupción desde una consecuencia reputacional, legal, sanciones económicas, comerciales, incluso en algunos casos hasta penales en algunos países. Otro enfoque, que es el que hace Alliance for Integrity, es lo que estamos haciendo el día de hoy, en esta mañana, es prevenirla, es anticiparnos, sí reaccionar a ella, pero no in situ. Ustedes pónganse a pensar, si van manejando y van conduciendo su auto y de la nada les para un policía o un tránsito, ¿ustedes qué van a decir? Pues, ¿qué hice mal? ¿No? Y pues, bueno, tengo todos mis papeles en orden, no me pasé un semáforo, manejé bien, no di una vuelta en donde fuera incorrecto, pues no tengo nada que temer. Qué diferente sería decir, uy, la realidad es que vengo de una reunión y tomé un poco de alcohol. La realidad es que hay pico y pala, o no sé, o hoy no circula, como le decimos acá en México, por la cantidad de personas que vivimos en la ciudad y que un día de plano no podemos conducir, o que no están tus papeles el día, o que di una vuelta mal y digo, pues no, tengo todas las de perder, ¿no? Y ahí es cuando ya juega, imagínense este escenario, lo vemos en la noche, en una calle vacía, estoy yo solo, yo sola frente al policía, pues el temor y la angustia alrededor, pues va a ser que más allá de mi moral o no, pues que yo quiera salir rápido de la situación y decir, acá está, colabóremela, yo colaboro, una ayudita, un soborno, hay muchas formas para llamarle la coima o la mordida, como le decimos acá en México, pero pues queremos salir de un mal que aparente ser mayor. Y qué diferente es anticiparnos y decir, vamos a hacer ese enfoque. Entonces, todo esto es nuevamente reflexionando sobre la integridad desde un enfoque preventivo y también por otro lado nuestro primer nombre, que somos una alianza, una acción colectiva. El Banco Mundial, basándose en recomendaciones de las Naciones Unidas, hace ver que la forma más eficiente para terminar con la corrupción, más allá de combatirla, es prevenirla. Y aquí pues entran temas de educación, ¿no? Desde la escuela, desde la casa, cuando te están enseñando a hacer negocios, pero también cuando estás empezando a desarrollar tu propia idea de negocio o también en el día a día, porque pueden haber empresas que llevan, empresas familiares, que a pesar de que son pequeñitas, llevan ya, no sé, 2 generaciones trabajando. El mundo era muy diferente hace 60 años y ahora dicen, pues yo sé hacer zapatos, yo sé hacer este comercio, pero no necesariamente comprendo o sé la forma eficiente
de integrar un programa de cumplimiento de integridad empresarial. Y por eso aquí la clave es la acción colectiva, el unir esfuerzos, ¿no? Bien lo decía, por ejemplo, el secretario general de la ONU cuando lanzaba la Agenda 2030, Ban Ki-moon: nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Entonces, aquí la acción colectiva pues es sumar esfuerzos, sí de gobierno, sí de empresas, pero también sumar a órganos internacionales como Alliance for Integrity y la GIZ, sumar a gremios y a cámaras como la AHK en Perú, sumar experiencias con oficiales de cumplimiento de multinacionales, de empresas locales, de empresas de propiedad estatal, sumar también a academia, a universidades públicas y privadas, a la sociedad civil, a las ONGs, a todas estas organizaciones que trabajan ya sea en un diálogo de discusión de política pública, de periodismo aplicado, y en conjunto unir esfuerzos. Aquí, Alliance for Integrity, estamos enfocados en el sector privado. Hay iniciativas que trabajan con academia, incluso con escuelas básicas de educación elemental, básica, primaria, en donde dicen, pues vamos a empezar con materias de cívica y ética, y están enfocados en eso, ¿no? O en las secundarias, en las universidades. Nosotros es justo para las empresas que ya tienen un tiempo existiendo o que están por existir, que están emprendiendo y que quieren saber la forma de hacer negocios de forma íntegra. Aquí no es convencer a las empresas que no corrompan, porque pues eso sería como apostarle de forma poco eficiente no sé, como la parábola de David contra Sansón, ¿no? Pues contra un gran monstruo, pero es cambiar un poco y ver el vaso, pues no medio lleno o medio vacío, sino decir, hay muchas que lo quieren hacer, posiblemente no saben cómo, quieren hacerlo mejor y sobre todo vamos a unir esfuerzos. Eso es la acción colectiva, eso es Alliance for Integrity, eso es lo que ponemos a su disposición. Una red de expertas y expertos, de conocimiento, de buenas prácticas, de herramientas muy concretas, totalmente a su disposición. Aquí pueden ver, nosotros surgimos de, nuestro secretariado está en Alemania y tenemos algunas oficinas regionales en India, en Indonesia, en Nigeria, en Ghana, y por suerte América Latina es en donde estamos más activos. En verde pueden ver en donde tenemos algún tipo de oficina regional. Desde Brasil, desde Sao Paulo, es una oficina para el Cono Sur. Trabajamos para hacer red en Sao Paulo, en Brasil, pero también, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, ¿no? Y desde acá, desde México, trabajamos de forma regional con Colombia, con Ecuador, y me alegra muchísimo que a partir de 2021 con ustedes, con Perú. Y eso fue gracias a cómo la GIZ en Perú, a través de partners, Roxana, por ejemplo, que ahora vamos a hablar, ella llevaba años buscándonos, Roxana Cornejo de Siemens Energy, decía, ¿por qué están en todos los países y no en Perú? ¿No? ¿Qué hace falta acá para hacerlo en conjunto? Ahora ya se crearon las condiciones necesarias, gracias también al apoyo y a la institucionalización que hace la AHK para en conjunto y otros programas de cooperación como USAID, con un programa de buena gobernanza e integridad, unimos esfuerzos para a partir del 2021 trabajar en conjunto. Muy bien, con esto les quiero compartir algún tipo de enseñanza o de lecciones aprendidas que hemos tenido con las pymes, porque uno puede decir, bueno, me queda claro por qué al planeta le conviene pues que no haya corrupción, o me queda bastante claro por qué a un gobierno es necesario, es fundamental que pues sean íntegros. A una empresa multinacional, hay empresas que dicen, yo si voy a empezar actividades en este país o en este sector, solamente lo hago si aseguro que no tengo o que estoy mitigando cualquier riesgo de corrupción. Nosotros en Alliance for Integrity lo que hicimos fue en América Latina preguntar, acompañar y sobre todo conocer de forma práctica a las pymes. ¿Por qué a ellas les conviene la integridad empresarial? ¿Por qué? O sea, ese es como el corazón de este webinar el día de hoy. Y se los voy a compartir aquí. Son 5 elementos que las pymes nos compartieron. Está a forma de video, espero que se vea bien. Si no, se los comparto. La integridad trae muchos beneficios para las pequeñas y medianas empresas, pymes. Y en Alliance for Integrity queremos acompañarte a que lo compruebes.
Cuando una pyme cuenta con un programa de integridad, se pueden abrir muchas puertas que fortalecerán tu negocio. Por ejemplo, expandir tu cartera de clientes, logrando ingresar a la cadena de valor de grandes empresas para las cuales la integridad es un requisito indispensable para ser proveedor. Trabajar para el sector público, ya que la integridad es un requerimiento más para poder vender o licitar en procesos públicos. Recibir mejores condiciones de financiamiento, porque un programa de integridad genera confianza, mejorando el acceso a créditos y a fondos internacionales. Retener el talento, porque las nuevas generaciones valoran la integridad a la hora de elegir dónde trabajar. Reducir riesgos, debido a que un buen programa de integridad disminuye los diferentes riesgos de negocio, fortalece el modelo de comercio y se convierte en un diferenciador en el mercado. Suena bastante bien, ¿verdad? Comprueba tú mismo que estos beneficios son solo algunos de tantos que la integridad puede aportar a tu negocio. Sin importar el tamaño o sector de la empresa, todos podemos implementar un programa de integridad. Te invitamos a que lo compruebes y nos compartas tu caso de éxito, ya que está demostrado que entre más se comparten estas buenas prácticas, más se replican, inspirando a los demás y demostrando que la integridad es muy buen negocio. La integridad es muy buen negocio. Eso fue parte de lo que escuchamos con las empresas. Y aquí vieron que habían 5 diferentes argumentos, ¿no? ¿Por qué es buen negocio? Primero, en un sector comercial. Porque sobre todo, si uno quiere ser parte de la cadena de valor, quiere ser proveedor, quiere, no sé, fortalecer o ser un grupo de interés de una multinacional, es bastante probable que pidan algunos elementos de un programa de cumplimiento, que pidan que estés al día con tus contribuciones fiscales, que tengas un código de ética, no sé, un manual de manejo de conflicto de interés, un canal de denuncia, que no hagas parte de algún tipo de contribución incorrecta, política o colusión. Lo mismo, por ejemplo, acá en México hay un distintivo de integridad empresarial que el gobierno ofrece, una especie de lista blanca, el equivalente a lo que es la CIP en Perú, para fomentar esta contratación pública o esta licitación pública con aquellas organizaciones, sin importar el tamaño, pero que tengan, al menos están esforzándose por tener un programa de integridad. No quiere decir que el programa de integridad los va a blindar. Pueden haber casos que aún con eso pasen, se ejecute algún síntoma de corrupción. Sin embargo, es mucho menos probable, se mitigan, incluso muchas veces en algunos países un programa de integridad termina siendo un atenuante de ley. Como ustedes tienen todo este manual de prevención del delito, ¿no? En donde por ley, ¿no? En el marco normativo para las personas jurídicas en el Perú, se invita a que las empresas tengan ciertas condiciones como un código de conducta, que tengan un compromiso, que lo comuniquen de forma pública, ¿no? A final de cuentas, esto está por ley. Y no es que te pidan algo extra, te piden hacer lo correcto. Y bueno, pues en el video veíamos también otro tipo de incentivos, de alicientes, de reforzadores, de premios, de ventajas, como le queramos llamar, para la integridad empresarial, como puede ser, por ejemplo, el retener el talento deseado en temas de recursos humanos, ¿no? O el tener mejor financiamiento. Es típico que uno va a un banco y pide no sé, un instrumento de financiamiento y pues entre menos riesgos tenga tu empresa, pues te van a prestar más o van a ser mejores las tasas. Y estos riesgos pues no son exentos a los riesgos de corrupción. Programas de cooperación, GIZ, USAID, otros cooperantes, los típicos, ¿no? Pues para hacer un programa de cooperación en conjunto, pues piden que haya también una política a través de un MOU en donde no hayan casos de integridad, de anticorrupción. Y pues a final de cuentas, pues esto es mitigar riesgos del negocio, es hacerlo más sano, no es hacer algo extra, sino lo que hagas, lo hagas bien. Y eso que en ese video no quisimos poner la parte moralista. Aquí en América Latina muchas veces nos dicen, pues es que también es lo correcto. Si lo voy a hacer es así, así se lo quiero dejar a mis hijos. Es mi mejor almohada. Yo sé que anoche algunas y algunos de ustedes no pudieron dormir bien porque ya supe que hubo un susto, hubo un sismo en Perú. Acá en México también somos una región bastante sísmica y nos dan bastante miedo a ese tipo de sustos, pero por esas cosas vale la pena perder el sueño, ¿no? Pero no por saber que hubo algo sucio en los negocios, ¿no? Entonces, aquí creo que son muchos los beneficios y les quería compartir, por ejemplo,
esto es un poco cómo han sido la colaboración y el ejemplo de una acción colectiva, tanto con el gobierno en el Perú, con la cooperación alemana en Perú, ¿no? Con USAID, nosotros como Alliance for Integrity, y acá abajo en pequeñito, simplemente porque no cabían todos, y en pleno orden alfabético, aquí pueden ver la HK, de la cantidad de cámaras y gremios del sector de la construcción, de comercio, iniciativas en cuestión de empresarios por la integridad y muchos otros que en el Perú estamos trabajando para ofrecer herramientas como estas. Ese video que les ponía a su disposición en este momento es una de tantas herramientas que son suyas. Ese video es gratuito, está en nuestro canal de YouTube. Ahorita tenemos en abril una campaña global de comunicación que la HK está promoviendo de una forma muy pública, y hacia allá vamos con esta siguiente fase de lo que vamos a ver en esta plática, en este webinar, que son servicios que desde Alliance for Integrity ofrecemos y que les ponemos a su completa disposición en torno a estas 5 líneas de acción, por así decirlo. El primero es el aprendizaje. Aquí algo que quede claro es, no vienen los alemanes, ni la cooperación internacional, ni Alliance for Integrity, ni los mexicanos, ni nadie, a enseñarnos qué está bien y qué está mal, sino simplemente estamos fomentando espacios de diálogo. Espacios de diálogo en donde Perú también va tomando bastante liderazgo para crearlo. Aquí, por ejemplo, a veces en nuestros países en América Latina cuesta todavía encontrar un caso de éxito en donde una empresa, gracias a decir que no a la corrupción, gracias a implementar un programa de integridad, hizo un diferenciador y su negocio es más sano. Todavía cuesta. Eso, si lo buscáramos solamente en Lambayeque o en Cusco, o solamente buscáramos, no sé, alguna empresa del sector de la construcción en Loreto, ¿no? Pues sabemos que le estamos poniendo una cantidad de filtros que nos va a ser más difícil encontrarlo. Pero ¿qué pasa si expandimos nuestro universo, nuestra muestra, y no solamente buscamos en Cusco, Lima, Lambayeque, Loreto, no solamente en Perú, lo podemos expandir a la región andina y podemos encontrar alguna buena práctica en Ecuador o en Colombia, que tiene una cultura mucho más parecida, o lo seguimos expandiendo y encontramos una en Argentina o en México, o incluso lo llevamos de forma global y nos damos cuenta que en Indonesia, en Ghana, en Yakarta y en Accra pasan cosas similares acá. Es lo que hacemos en Alliance for Integrity. Fomentamos estos espacios de diálogo para que se dé el intercambio, ¿no? Y decir, mira, no estoy sola, no estoy solo. Lo mismo pasó en esta empresa en Ciudad Juárez, en el norte de México, que colinda con Estados Unidos. Lo mismo pasó en Mendoza, en Argentina. Entonces, trabajamos como red a través de un espacio de diálogo constante. Aquí, por ejemplo, están viendo lo que fue una conferencia global, que de hecho le hicimos acá en México en 2019. Hemos hecho 3 conferencias globales. La primera fue en Buenos Aires, la segunda fue en Frankfurt, la tercera fue acá en la Ciudad de México, y la cuarta es la próxima semana y es en línea. Y se las quiero poner a su disposición. De hecho, con Roxana Cornejo vamos a tener un espacio para hacer un intercambio con oficiales de cumplimiento, que nosotros llamamos entrenadoras y entrenadores de un programa de EPE, que ahora les voy a platicar un poco. Pero aquí les pongo a su disposición, ¿no? Van a ver ministros, van a ver CEOs, van a ver emprendedoras, emprendedores, y si ustedes es de su interés el formar parte de esta red, adelante. ¿No? Aquí, por ejemplo, el aprendizaje que se da es muy diferente al que pasa con las y los niños, ¿no? En donde pues van, se sientan ahora frente a un computador, lamentablemente, y la maestra o el profesor les explica, así se hace una operación matemática. Y se ha visto que pues esa no es la forma más eficiente, que lo importante es que sea pues presencial, experimental, prácticas, que se haga significativa. Y lo mismo pasa con adultos, ¿no? En donde nosotros podemos reconocer de otras personas qué salió bien y qué salió mal. Y para eso hay, por ejemplo, grupos de trabajo. El diálogo público-privado, ¿no? Aquí en Argentina se dice que la corrupción es un tango de 2, ¿no? Por un lado está la entidad pública y por otro lado está el sector privado, ¿no? Hay países en donde, pues no sé, por ley, el soborno entre privados no es como tal un delito tipificado de corrupción. Evidentemente puede ser algo más relacionado con malversación de fondos, ¿no? Un financiamiento ilícito, pero pues hay pocos países en donde el soborno entre privados, como en Chile, por ejemplo, se puede ejecutar. Les platico una experiencia que pasó en Indonesia, en Yakarta,
cuando estábamos empezando actividades en el país, nos reuníamos con las principales contrapartes del país, ¿no? Así como veían el logo de Perú, que puede estar el ministerio, que puede estar la secretaría, que pueden estar las cámaras, que pueden estar otros donantes internacionales, pues esa es la acción colectiva, esa es la alianza, ¿no? Cuando estábamos en Indonesia, primero empezamos, en el mismo día, la primera reunión fue con el gobierno, y ahí preguntábamos a manera de consulta previa, a manera de diagnóstico para ver cómo podíamos trabajar o en qué temas era necesario enfocarnos. Nos decía el gobierno, es que tenemos leyes de primer nivel, tenemos sanciones, tenemos canales de denuncia, tenemos plataformas de difusión, tenemos voluntad política, por así decirlo. Lo que no existe es la voluntad de las empresas. Las empresas, con tal de competir, lo hacen y están dispuestas a lo que sea, el fin justifica los medios con tal de lograrlo. Por favor, sensibilicen a las empresas. ¿Qué pasó? Después del almuerzo nos reunimos con la Federación de Cámaras de Indonesia y nos decían, es que nosotros estamos cansados del gobierno, ¿no? No nos ayudan, no hay incentivos, queremos hacer las cosas bien y nos ponen una barrera, tratamos de implementar algo y no contamos con el apoyo. Hay zonas grises en donde de un día a otro cambia la ley, no hay certeza política. Y aquí parecía que se estaban culpando unos a otros. Entonces, a veces nos ayuda el que nosotros tengamos una plataforma global y neutra para fomentar estos espacios de diálogo en donde podamos mitigar, por así decirlo, el conflicto de interés que pueda existir al respecto. Sensibilización. Yo les quiero poner a su disposición esta herramienta que ojalá que la hagamos pronto con Perú. Aquí no excuses, la que están viendo es en México, ya la hicimos en Colombia, esa se las voy a compartir, es la más parecida a la región andina. También estamos por empezarla a adaptar en Ecuador, ya la hicimos en otros países de Asia, de África, en Argentina y en Brasil. Pero esta es una cartilla, es una guía que presenta 10 de las excusas que con mayor frecuencia se presentan en un país para justificar la corrupción, ¿no? Es que yo no sabía que esto era corrupción, ¿no? Yo no sabía que esto no se podía hacer, o todo el mundo lo hace, o bueno, es que es la forma de hacer los negocios aquí, o nadie sale perjudicado, todos ganamos a final de cuentas, nadie murió, ¿no? Típico. O cuando dicen, es que pues no lo hice por mí, lo hice por la empresa, era un bien mayor, ¿no? O no pasa nada, ¿no? Aquí hay impunidad, por favor, esto es como la forma en que pasan las cosas por acá, ¿no? O es muy caro o es muy costoso tener un programa de cumplimiento. Estas típicas excusas, muchas veces, y aquí entra mi visión como psicólogo, se responden desde el behavioral compliance, desde el cumplimiento conductual. Genera tanta ansiedad el aceptar de forma individual que lo que hacemos no está bien, que buscamos mecanismos de defensa para justificar la conducta que sabemos que no está bien. Es el fenómeno, si alguien va caminando en la calle y tú te caes, dices, alguien me tiró, alguien me empujó. Y si ves que alguien más se cae, hasta te puedes burlar y dices, ah, qué tonto, se cayó, ¿no? Entonces, tú te caíste, pero a mí me empujaron, fue culpa de alguien más, ¿no? Es un fenómeno cognitivo. Y aquí, estos de Behavioral Compliance, tenemos esta publicación en donde, por ejemplo, si la excusa es, yo no sabía que era corrupción, pues bien, el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. Y si tú vas a trabajar, ya sea como empleado o como empleado, o vas a emprender, o vas a empezar una nueva relación comercial con alguien, es tu responsabilidad informarte, ¿no? Entonces, aquí viene en esta guía, primero relata de forma incluso cotidiana, folclórica. Por ejemplo, la colombiana viene muy paisa, ¿no? Con frases de que el vivo vive del bobo y que colabóreme que le colaboro, ¿no? O hablan de la herencia criolla, ¿no? De muchos elementos. Pero después de describir el fenómeno, viene sobre todo la ley, pero también cómo hacer frente a esto, con ejemplos prácticos y sobre todo alineado con lo que veíamos anteriormente. ¿Por qué conviene hacerlo de forma diferente? Cuando, por ejemplo, que dicen, es que no pasa nada, porque hay impunidad, porque el gobierno no tiene capacidad para dar seguimiento, porque todo el mundo lo está haciendo, y aquí viene, literalmente, no pasa nada ahora. No quiere decir que en 10 años no vayan a retomar tu casa.
Parece que no pasa nada, posiblemente porque el régimen legal o el marco normativo en tu país no es el más correcto, pero hay un marco internacional que puede seguir y puede hacer que pase algo. No pasa nada legal, pero ¿qué pasa comercialmente cuando se empieza a pasar la voz? No pasa nada comercial, pero ¿qué pasa cuando tu familia se entera? ¿No? Cuando en redes sociales se comunica. ¿Realmente no pasa nada? ¿No? Entonces, esta excusa está en digital, está también en físico y con muchísimo gusto se las podemos compartir este tipo de herramientas de sensibilización. Y finalmente, una de las actividades que tenemos y con las que empezamos en Perú, que hoy estamos llevando a cabo, hoy por la tarde, son estos programas de capacitación que nosotros llamamos de empresas para empresas. Como el nombre lo dice, son empresas oficiales de cumplimiento que se dedican el día a día a la integridad empresarial y simplemente aplican una metodología que ya probamos en diferentes países para ellos dar esta capacitación a pymes sobre cómo hacer un programa de cumplimiento desde cero. Desde cero es empezarlo a ejecutar. Y sobre todo de forma muy práctica, con casos, saber identificar luces rojas, esto es así, y con base en eso, literal, correr el lápiz y hacer en conjunto un análisis de riesgos de corrupción y responder a ellos e ir encaminando. Nosotros eso le llamamos de empresas para empresas. Estamos llevando a cabo ahora el segundo y aquí les invitamos, si ustedes son una empresa que está implementando o está empezando su programa de integridad, ponemos a su disposición el DEP. Es un taller que dura 8 horas, no es fácil, ¿no? Es dedicarle al menos 8 horas, pero con muchísimo gusto pueden ustedes participar. Siempre tenemos un cupo bastante limitado porque buscamos que sea una participación muy bilateral, que sea muy práctico, y aquí con mucho gusto podemos pasarle la fecha. Ahora estamos en el segundo taller de 8 horas, en un par de semanas vamos a empezar con un tercer taller y les iremos compartiendo a través de la Cámara Alemana Peruana de Comercio, la HK, les iremos compartiendo las fechas porque este taller es suyo. Y lo más importante, después del taller, que es lo que ven aquí en el paso número 3, es una mesa de ayuda. Una vez que las empresas terminaron el DEPE, que tomaron este taller, tienen acceso a una mesa de ayuda en línea, a un support desk, en donde pueden bajar todo el contenido, más de 100 referencias bibliográficas, pero también pueden hacer preguntas de implementación. Lo estoy haciendo así, está bien, ¿qué creen? Me enfrenté al implementar a este reto. Entonces, este programa de empresas para empresas es nuestra actividad emblemática en América Latina. Es la primera actividad con la que estamos empezando en Perú. Desde enero tuvimos un Train the Trainer, que es el primer paso, que es formar a oficiales de cumplimiento para que después ellas repliquen esto a las pymes, que es lo que estamos haciendo ahora junto con USAID, junto con GIZ Perú, y después por la mesa de ayuda para implementarlo. Esto está a su completa disposición. Y así como eso, les voy a poner, y aquí me voy un poco más rápido porque son diferentes herramientas, ahora sí que les ofrezco el catálogo completo. Y lo que les interese lo pueden encontrar en nuestra página. Todo es gratuito, todo es voluntario, todo es no vinculante y todo tiene también una política de protección de datos para asegurar que su información al descargarla o utilizarla para nada se comprometa. Ahora en COVID, por ejemplo, este año desarrollamos este micrositio sobre integridad en tiempos de crisis. ¿Cuáles son los nuevos retos en materia de ciberseguridad, protección de datos, compliance 3.0, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden encontrar en este micrositio. Y de hecho, preguntando a las empresas, justo hace un año, en abril del 2020, sobre qué temas querían que pusiéramos especial hincapié en nuestro trabajo de Alliance for Integrity, nos decían también, hay que compartir buenas prácticas. Entonces, por eso fue que lanzamos ahora en abril esta campaña de ¿y tú qué harías?, con una serie de videos, la verdad, muy dinámicos, en donde uno ve un videito de menos de 1 minuto, en donde se te presenta un dilema ético, y al final te vienen 3 links. ¿Qué haces ante este caso? ¿Reaccionas, denuncias o volteas la mirada? Y uno da clic, así como cuando Netflix, las nuevas series innovadoras, uno puede elegir el final. Aquí igual, el video simplemente con links, dices, volteo la mirada. Y pasa el video nuevamente con lo que está pasando si volteas la mirada. O qué pasa si eres parte de, ¿no? Esta campaña aquí también desde la HK se promueve bastante en el Perú y también ponemos a su disposición y todo la próxima semana lo vamos a presentar en la conferencia global. Cuando hacían favor de presentarme, en la sesión veían que yo soy el responsable de género de forma global.
Y aquí es bien interesante lo que nos hemos dado cuenta en los 14 países en donde trabajamos en Alliance for Integrity, que antes se preguntaba, ¿no? Hace 10 años la comunidad internacional, ¿es verdad que la mujer corrompe menos, que es el sexo más íntegro y más transparente? Eso es un estereotipo sexista y binario. Esa no es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo, sino qué tanto afecta de forma diferenciada la corrupción por género. Efecto típico, la sextorsión. Sextorsión es un intercambio, un tipo de corrupción en donde la moneda de intercambio es un favor sexual, ¿no? Aquí nos han dicho emprendedoras, es que pues la que no muestra no vende, ¿no? O se cierra el negocio de noche en un bar, o no voy a hacer negocios con mujeres porque ellas son más íntegras, ellas no saben cómo hacemos los negocios por acá. Entonces, fenómenos culturales, estereotipos, hemos venido trabajando. La próxima semana vamos a tener 2 sesiones de género sobre esta vinculación en la conferencia global, justo el próximo martes 28. También aprovecho para ahora compartirles el link y ponerlas a su disposición. Y bueno, en tiempos de COVID, estas son algunas de las publicaciones que hemos desarrollado. Ven, es como una línea de metro, de tren, en donde la integridad en una sola imagen, esto es una captura de pantalla, no es completa, pero desafíos de las pymes ante COVID y cuáles pueden ser elementos como resiliencia, seguridad, credibilidad, adaptabilidad, reputación, y cómo la integridad para la reactivación económica en momentos tan complejos como los que estamos actualmente puede servir como un diferenciador. También tenemos esta guía de dilemas éticos en tiempos de crisis. Cosas, por ejemplo, sabemos que esta sesión está siendo grabada, ¿no? Y nos lo dijeron en un inicio, lo pusieron en el chat y sabemos que es pública. ¿Qué pasa si ustedes no supieran que está siendo grabada, se conectan a una sesión y dicen, pues yo la voy a grabar, ¿no? Porque está muy interesante y ni siquiera con mala fe, ¿no? Se la quiero compartir a mis colegas que no pudieron el día de hoy, pero pues aquí estamos violando un tema de protección de datos si no preguntamos antes, ¿no? O por ejemplo ahora con los contagios, que esta persona está contagiada o no, y si trabajas con ella, y recursos humanos, y si pasas información porque perdió su empleo, ¿no? O las contrataciones públicas, ¿no? Es decir, pues bueno, es que urgía y teníamos que comprar vacunas y pues no hubo licitación y hubieron algunas irregularidades con las jeringas o las donaciones, ¿no? En momentos como este se tienen que haber donaciones y pues como es urgente vamos a saltarnos las típicas medidas de política de 4 ojos. Entonces tenemos esta publicación nuevamente desde la perspectiva de compliance y conductual de dilemas éticos en tiempos de COVID. En Alemania hicimos esta publicación con la red de Pacto Global sobre cómo evitar, cómo prevenir la corrupción en la cadena de valor. Y aquí, por ejemplo, esto es bastante interesante porque pues ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de Siemens Energy, que son empresas de origen posiblemente alemán, como esta misma Cámara, y cómo ya hay una nueva ley, ¿no? En donde las empresas también tienen una corresponsabilidad al exterior del país con su propia cadena de valor, ¿no? Así como lo hacían en temas de derechos humanos, ahora también en temas de integridad. Y finalmente, ¿no? Para terminar en tiempo y poderles escuchar y también escuchar a Roxana, ponemos a su disposición esta herramienta que se llama The Integrity App, que como el nombre lo dice es una aplicación, es gratuita, no cuesta dinero, uno la puede descargar en Google Play, en Android, en iOS, en Mac Store, o también puede no descargarla y simplemente ingresar a www.integrityapp.com. Si alguien mientras me escucha ahora la quiere probar, adelante, está a su disposición. La realidad es que toma menos de 5 minutos hacer una evaluación de su programa de compliance. Esto es bien interesante porque el de Integrity App es como cuando uno va al médico y que va y se revisa, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo estoy? ¿No? Y con el médico le dice realmente la realidad. No, doctor, la verdad es que sí, no hago ejercicio y como muy mal y tengo estos vicios. Son cosas que uno posiblemente no le diría en una reunión social porque son muy íntimas o no te hacen quedar muy bien, pero que sabes que en ese momento es importante ser sincero porque es un autodiagnóstico, es un diagnóstico y estás en un sentido o en un clima de confianza, de protección de datos. Lo mismo pasa con la app. Nadie, ni siquiera nosotros como desarrolladores, vamos a saber lo que ustedes pusieron. Nadie. Ustedes pueden poner, no tengo nada de esto, ¿no? Y estoy en una cantidad de riesgos, pero es mejor que ustedes lo sepan, porque vean, esto es lo más valioso. Todo lo que ustedes pongan que no, después en tiempo real, el aplicativo les va a dar herramientas, webinars, videos, para que el no se convierta en un sí. Y eso en qué se va a traducir pues en una futura ventaja competitiva, porque más allá de todos los mensajes que veíamos en el video,
va a hacer que su negocio sea más sano, que tenga menos riesgos, ¿no? Como uno va al doctor y dice, bueno, pues si hago más ejercicio, como mejor y duermo más, pues es más probable que vive más años y que tenga un futuro más sano. Lo mismo pasa con este aplicativo, ¿no? Está a su completa disposición, protección de datos y también algo interesante, lo primero que les va a hacer es que les va a pedir que creen un usuario con su propia contraseña, nuevamente por la protección de su información personal, pero también esto les va a permitir que si en 3 meses o en X cantidad de tiempo quisieran monitorear o ver los avances, pueden sobre el mismo usuario ir viendo, bueno, de la última vez que lo hice ahora, tuve esta mejora y después de hacer cada uso de la app, te da un reporte y te presenta un indicador de cómo estás. Son solo 25 preguntas, no son preguntas que nos inventamos en Alliance for Integrity, son preguntas basadas en buenas prácticas en la OCDE, en recomendaciones de las Naciones Unidas, del Pacto Global, en Banco Mundial. Entonces, así como eso, No Excuses, Compliance Toolkit, se los pongo a su disposición y finalmente, ¿no? Les decía que eran 3 temas los que vamos a ver acá, cuáles eran los principales conceptos: integridad, anticorrupción, transparencia. Segundo, ver cómo les afectaba a las pymes y tercero, estas herramientas. Regresando al segundo, les quiero compartir esta slide como cierre sobre algunos aprendizajes que hemos tenido trabajando en América Latina con pymes para promover la integridad empresarial. El primero es lo que estamos haciendo ahora. Es a través de gremios como la HK, como el Círculo de Compliance, como, no sé, con Camarco o con diferentes cámaras por sector, por industria, por región, es la clave para poder llegar a las pymes. Porque si no, Alliance for Integrity y otros donantes pueden tener estas buenas plataformas como algunas de las que ahora les ofrecí, pero solo a través de ustedes podemos aprovechar la estructura que ya tienen y unir esfuerzos. Ustedes tienen estructura, quieren hacerlo, nosotros ya tenemos algunas herramientas, es muy buena mezcla. Otro punto también es indispensable entender las necesidades y situación de cada público meta. El primer taller que dimos en Perú fue muy retador porque había gente que se conectaba que no estaba tan familiarizada con hacerlo en línea, ¿no? O con el horario, ¿no? Y eso nos pasó, por ejemplo, mucho con pymes de Cusco, que no estaban tan familiarizadas con hacer un taller en línea de 8 horas y práctico, porque no era solamente sentarse a escuchar, era saquen una hoja, escriban esto, compartan en breakout rooms, dejábamos tarea de un módulo a otro. Y después de este primer taller que dimos en Cusco, esto lo dimos creo que fue en febrero, pues adaptamos mucho contenido para el taller que estamos dando ahora, el segundo taller, o la segunda vez que lo damos en Perú, mejor dicho, en donde adaptamos el contenido, los horarios, ya no es en las mañanas, es por la tarde. Y también vean el tercer punto que es importante, que es la co-creación. Ustedes tienen el círculo de compliance, ¿no? Y están fomentando estas buenas prácticas, pues no hay que inventar la rueda, ¿no? Ni inventar el hilo negro. Hay que decir, bueno, ustedes ya lo tienen, lo adaptamos, ¿no? Ya existen los que usas Colombia, no hay que empezarlo de ceros, hay que hacer adaptaciones mínimas. Esta co-creación es lo que hace una diferencia en esta terminología. Y finalmente la acción colectiva, el unir esfuerzos, el trabajo conjunto, pymes entre sectores, entre regiones, entre países, como región, de forma global, pymes y empresa, pymes y gobierno, y gremio, y cámara, y academia, y organismos internacionales. Entonces, como era previsto en tiempo, aquí están los datos de contacto de las oficinas regionales, y este webinar va a tener una segunda participación y también muy valiosa por parte de Roxana Cornejo, quien es oficial de cumplimiento de Siemens Energy para diferentes países de Sudamérica, y ella está situada en Perú, y ella es quien ha hecho mucho esta vinculación, es de nuestras entrenadoras más activas en el país, y pues también nos va a compartir de forma práctica, va a complementar esta plática desde su perspectiva, ¿no? Ella es realmente quien ejecuta esto en el día a día. Entonces, Roxana, un gusto como siempre saludarte, gracias por esta invitación y vinculación al círculo, y pues te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Marco. Espero que se me escucha y se me vea mejor. Bueno, no, realmente es muy breve mi participación el día de hoy. Hemos querido que en esta oportunidad tengas tu participación sea un poco más extensa para que puedas dar un mensaje claro y nos puedas explicar exactamente cuál es la función, la labor, la responsabilidad que viene trabajando Alliance for Integrity.
yo simplemente quiero dar, digamos, un pequeño y muy breve consejo al resto de las empresas que nos vienen acompañando el día de hoy. Alliance for Integrity está trabajando actualmente en un programa que, como bien Marco lo señaló, es de empresas para empresas, y realmente yo realmente lo recomiendo como tal. Es un programa que está diseñado para pymes, ¿no? Que está aterrizado a la legislación peruana, ¿no? Y que realmente está trabajado en un concepto donde se puede implementar los programas de compliance, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas. Este programa es trabajado de acuerdo a la metodología de Alliance for Integrity y cubre todos estos conceptos. Entonces, realmente yo recomiendo que podamos de alguna manera separarnos un tiempo y un espacio y sacarle el máximo provecho. No es fácil inclusive entrar a este grupo, por así decirlo. Hay ciertos requisitos que cumplir, básicamente por el tema del sector en que nos desempeñamos como empresa, ¿no? Los cupos también son limitados, entonces les recomiendo que revisen estos requisitos y puedan, digamos, registrarse y ser parte de este grupo. Somos un grupo diverso de mucho, bueno, primero del team de Alliance for Integrity y de oficiales de cumplimiento de muchas empresas que están en diferentes sectores, en el sector salud, en el sector tecnología, en el sector de energía, como es mi caso, y eso nos permite tener una visión más completa, más general, está trabajada en base a conceptos, a casos de éxito, de consultas que a veces están entre la línea gris, de no saber cómo abordar una situación propia y real de nuestro mercado. Bueno, y de alguna manera estamos pues poniendo el granito de arena para justamente tener un nivel de participación en el mercado sano, saludable, pues, y transparente, y con integridad, y hacer un networking bonito, porque somos nosotros los que lidiamos con estos temas en el día a día. Nosotros en la Cámara tenemos un círculo de compliance, y digo nosotras porque, bueno, me encargo de liderar este círculo de compliance, y soy parte también de la Cámara, como seguramente las empresas que aquí nos acompañan. Entonces, trabajamos a partir de iniciativas, a partir de experiencias, situaciones que nos permitan llevar estas prácticas también a nuestras respectivas empresas, porque un modelo de compliance no es único, no les va a ajustar necesariamente a todas las empresas, entonces toca revisar el nivel de riesgo que existen y que realmente se requiera en cada una de nuestras empresas. Me quedo con una frase que comentó Marco, que me encantó, el tema de la integridad es un muy buen negocio, ¿no? Y eso es lo que quiero que se les quede, y quiero, digamos, hacer mucha fuerza en este mensaje, sobre todo, de nuevo, a las pymes, ¿no? Que es con las cuales se está desarrollando este programa actual, pero no tampoco es limitado para ellos, es tener todo este programa definitivamente ayuda a reducir el riesgo, como bien dice, ¿no? Como bien nos comentaron. Reducir el riesgo, pero también ayuda a potenciar el valor de la marca. El valor de la marca. Cuando digo el valor de la marca, me refiero a cómo es visto nuestra empresa hacia afuera, ¿no? Primero hacia adentro, porque los accionistas, los mismos empleados, se van a sentir con la tranquilidad de que estamos llevando una empresa sana, sostenible, ¿no? Y los empleados pues van a tener el orgullo de trabajar en una empresa que realmente goza de todo esto buen gobierno corporativo, y que económicamente también es sustentable en el tiempo, pero también refuerzas la marca hacia afuera, ¿no? Y cómo te ven. Entonces, definitivamente son dos temas con los que me quedo, y nada, agradezco muchísimo la invitación, la participación de Alliance for Integrity, y bueno, con esto los dejo. Gracias.
Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Marco, por su participación. Creo que ha sido una exposición bastante interesante y que va a servir mucho la información a los asistentes. Tengo algunas consultas aquí, por favor, para ver si nos pueden ayudar a contestarlas. La primera consulta es, el programa de empresas para empresas que vienen fomentando, ¿está aterrizado a la realidad peruana, ley y sobre todo para las pymes? Así es, aquí este programa está totalmente adaptado a la realidad peruana. La lógica metodológica es la misma todo el mundo prácticamente, en cuestión de módulos, duración, pero aquí algo que hicimos fue adaptarlo al Perú, ¿no? Y decir, bueno, para la norma, por ejemplo, lo alineamos mucho con el modelo de prevención de delitos, ¿no? Y decir, esto se pide en la ley y está en tal elemento, estos son los ejemplos, estos son los casos, incluso en terminología para hacerlo lo más accesible. Y aprovecho porque vi en el chat que muchas personas preguntaban sobre cuáles son los requisitos para participar. Pues primero compartí en el chat el link de nuestro sitio global, en donde vienen todas las capacitaciones que estamos ofreciendo. Ahí van a encontrar taller de prevención de corrupción para pymes en Perú. Es importante que sea en el Perú porque se podrían inscribir, ahora que es en línea, a otro país, pero el marco legal es otro y la realidad es otra, ¿no? Sin duda. Y ahí los requisitos son, primero, que sea una empresa, ¿no? Va totalmente vinculado a una organización del sector privado. Segundo, que sea una empresa que esté implementando su programa de integridad, ¿no? Nosotros, de forma global, se le llama pyme, pero la realidad es que no es del todo correcto, porque nosotros no vamos a monitorear si es una empresa grande, ¿no? No pedimos información para comprobarlo. Aquí lo relevante es que sea una empresa que esté empezándolo a gestionar. Por ejemplo, si Roxana quisiera participar, diríamos, Roxana, tú representas Siemens Energy, tú eres ya oficial de cumplimiento, tú tienes el perfil de ser entrenadora para después replicar esto a pymes. Pero si ven una empresa que por lo regular es pyme, que está empezando su programa de cumplimiento, pues esta es la que va a tener el perfil, ¿no? O sea, aquí no buscamos empresas que ya lo tengan porque se aburrirían y dirían, bueno, esto ya lo sé, porque es básico empezar desde cero. Okay. Después, por tema de cupo, estamos invitando a un representante por pyme, por empresa, ¿no? Entonces, aquí si se registrarán 4, nos comunicaremos con ustedes y diríamos quién de los 4 va a ser quien va a participar, simplemente por eficiencia de recursos. Y finalmente, pero para nada menos importante, que puedan participar las 8 horas del taller, ¿no? Decir, es que yo no puedo el módulo 2 y 3, mejor que nos lo digan, porque nosotros son solo 25 personas las que aceptamos por taller y tenemos a más de 8 oficiales de cumplimiento, entre los 4 que lo están dictando y 4 que están como observadores, y hay mucho trabajo detrás en planeación, en retroalimentación, en mejora continua. Entonces, aquí es un voto de confianza que si lo van a hacer y van a registrar, es porque pueden participar en esto. Perfecto, perfecto. Creo que con eso ya se ha aclarado bastante. Igual cualquier consulta ya tienen los datos de contacto para que cualquier consulta específica se puedan contactar. Aquí tenemos otra pregunta con respecto a un tema también bastante importante, que es el tema de género y corrupción. Nos dicen, ¿en qué países se han visto mayores avances con respecto a este tema y qué se podría replicar? Aquí más que avances, porque por ejemplo en tema normativo no existe en prácticamente todo el mundo, solamente son países como Suiza que tienen una ley para hablar de sextorsión, por ejemplo. Sin embargo, es muy diferente el ritmo que tenemos en países andinos que el que existe en Argentina, por ejemplo. En Argentina hay un avance ya incluso para la agenda de personas trans, ¿no? Acá en otros países es apenas ir empezando a detalle. Yo ahora les voy a compartir un micrositio sobre género e integridad, en donde vienen algunas recomendaciones, en donde vienen algunas publicaciones y también el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en México, en Colombia, en Perú todavía no hemos empezado a trabajar esta temática porque empezamos con el taller DEPE, pero la idea es que más adelante podamos ir avanzando. La próxima semana, y aquí creo que esto puede ser de mucho valor, a las 9 de la mañana, hora Perú, vamos a tener una sesión global, un webinar en donde va a participar una emprendedora de México, una emprendedora de Ghana, una emprendedora de India, una de Indonesia y una oficial de cumplimiento de Argentina. Y en conjunto vamos a ver los avances implementando la misma metodología,
porque es muy diferente, por ejemplo, es muy diferente y muy parecido. Para nuestra sorpresa, Indonesia, a pesar de ser un país mayoritariamente musulmán, tiene muchas similitudes en tema de compliance en emprendedoras con América Latina. Y América Latina andina, por así decirlo, porque Argentina no tiene tantas similitudes con ellos, pero la tiene más con Alemania. Y por ejemplo, Ghana y Brasil tienen un poco más de resistencia con estas agendas. Nos hemos incluso a veces cerrado algunas puertas o enfrentado con temas de resistencia, porque son países que podríamos decir más conservadores, por mencionarlos de algún enfoque, en donde se enfrentan otro tipo de retos culturales. Entonces, ahora ya les compartí una liga sobre la conferencia global de la próxima semana, que son 3 días, y el 28, el martes, vamos a estar hablando de estos temas de género. Ahora les comparto un link de micrositio de género e integridad en donde profundizamos a detalle. Perfecto, muchas gracias, Marco. A ver, vamos viendo una consulta más. Preguntan si es que se consideran que Perú es un país con terreno que presenta desafíos difíciles de abordar a diferencia de otros países más abiertos. Justo va esto un poco de la mano con lo que mencionabas, que hay algunos países que son un poco más conservadores y resistentes a algunas políticas, ¿no? Aquí me gustaría también escuchar la opinión de Roxana implementándolo, pero desde Alliance for Integrity ha sido todo lo contrario. Nos hemos enfrentado con muy buena disposición. Yo llamaría como un momento muy fértil para trabajar estos temas. Hay bastantes avances ya locales, como este círculo de compliance, diferentes iniciativas, hay buena voluntad, a pesar que sabemos que ha habido pues, momentos adversos en el ámbito público del país y sobre todo con temáticas de corrupción, pero el sector privado tiene mucho empuje y hemos tenido una extraordinaria respuesta. Estamos a 20 de abril, son apenas 4 meses que venimos trabajando en el país. Desde el año pasado, el último semestre del año, estuvimos trabajando en planeación, en adaptación y por suerte ha sido muy favorecedor. Incluso ha habido mucho liderazgo, como el de que les mencionaba de Roxana o algunos otros entes que nos buscaban con mucha anticipación diciendo ¿por qué no hacemos esto en el país? Esa es nuestra opinión, pero Roxana creo que podrías complementar bastante. Sí, me permites complementar, Marco. Definitivamente no hay que tapar el sol con un dedo. Perú es un país que, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, presenta desafíos, ¿no? En el mercado, en el sector empresarial, no importa el nivel, digamos, del tamaño de la organización en la que trabajamos. Pero lo que sí es claro es que estamos tomando medidas justamente para mejorar toda esta percepción que existe en cuanto a los temas de transparencia, ¿no? Ya hoy por hoy definitivamente tenemos un ambiente regulatorio que va un poco lento, pero por lo menos se está dando, ¿no? Están dándose las leyes que nos permitan a darle mayor fuerza a esto. Pero independientemente de las leyes, también existen iniciativas, ¿no? Que están siendo promovidas, ¿no? Como Alliance for Integrity, como el Círculo de Compliance en la Cámara, pero pues toca aprovechar esta clase de experiencias, de iniciativas, y muchas veces en nuestro día a día no logramos ver que hay gente que realmente está interesada en promover, en fomentar esto dentro de sus organizaciones. Por ahí vi una de las preguntas en el chat que mencionaba cómo las empresas pueden comunicar mejor sus buenas prácticas de integridad y cómo se puede cambiar la mentalidad de los trabajadores para lograr que todos compartamos los mismos valores, ¿no? De repente mi respuesta puede resultar un poco trillada y que seguramente la habrán leído y visto, pero lo que yo siempre digo es, se predica con el ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo de digamos, la plana jerárquicamente alta en la organización, me refiero al CEO o al CFO, a dar mensajes claros sobre la importancia de los temas de integridad en las reuniones de negocio, en las reuniones donde se hable sobre las cifras económicas, donde hable al personal, que se incluya y que realmente el código de conducta no sea un papel, ¿no? Que realmente se le dé importancia a la labor del compliance officer, tal y como le das importancia al rol de recursos humanos, al rol de legal, al rol de contabilidad, porque somos un área que realmente tiene una gran responsabilidad de la empresa, ¿no? No quiero decir con esto que somos responsables de los actos
ilícitos o los actos que no que carezcan de integridad dentro de las organizaciones, pero está en nuestras manos justamente este gran desafío, que es como bien lo comentó uno de nuestros participantes, es cambiar la mentalidad, el chip en las personas para lograr esto. Perfecto, muchas gracias, Roxana. Hay una pregunta aquí que es un poquito más específica con respecto a las ISOs. Dicen, ¿hasta qué punto es recomendable o creen ustedes que es recomendable implementar la ISO 37001 como sistema de gestión antisoborno para tener un programa de integridad? Aquí, por ejemplo, el mensaje que nosotros damos desde Alliance for Integrity es promover el uso de ella y la implementación, ¿no? Es un buen estándar global y justo el mensaje de la acción colectiva es aprovechar lo que ya existe, ¿no? Y no vendríamos nosotros a replicar otra ISO ni a hacer algo idéntico, ¿no? O sea, es decir, existe, es bastante positiva, pero también entendemos que esto implica una inversión en diferentes ámbitos, ¿no? En cuestión de capacidad, en cuestión de seguimiento, y a veces no es lo más accesible para una microempresa. Y ahí es en donde nosotros podemos complementar bastante bien. Nosotros en el taller DEPE, por ejemplo, se habla de herramientas existentes y se habla muchas veces de la ISO 37001 por la relevancia que tiene, por las buenas prácticas, por la forma de monitorear, de comunicar, de dar seguimiento y de tenerlo de forma transversal. Pero aquí lo importante es decir, con o sin ISO, con o sin Alliance, con o sin cualquier herramienta, es decir, esto es lo que yo puedo ejecutar. Perfecto, muchas gracias. Creo que eso también justo responde un par de preguntas más que teníamos con respecto a este tema, así que ahí está, creo, súper claro. Y tenemos un comentario más por aquí, que es, además de lo que indica Roxana, de predicar con el ejemplo, yo creo que hay que convencer a todos los que trabajan en la organización que la integridad es el mejor negocio para la empresa, que la integridad sí paga y por ello es fundamental ponerla en práctica, que es justo la frase más o menos que quiso reforzar Roxana que mencionó Marco, ¿no? Creo que hemos visto de diferentes enfoques que efectivamente sí, esto es de importancia y finalmente te va a rendir frutos hacerlo y si bien hay que, como dijo Roxana, tenemos algunos desafíos, lo importante es decidirse por implementarlo y seguir con eso y ser consistentes y luego vas a ver, creo, los resultados, ¿no? Si nadie más tiene ninguna pregunta, creo que podemos ir cerrando un poquito el webinar. Creo que ha quedado súper claro. Marco ha compartido varios de los links con los cuales pueden ser de interés para ustedes en el chat. Igual, como lo comentamos en un inicio, no sé si todos estuvieron desde el inicio, hemos grabado este webinar y lo vamos a compartir en la página web con ustedes. Los asistentes van a recibir un correo cuando ya esté implementado el video y también la presentación para que tengan acceso a eso y puedan tener, digamos, acceso a todas las herramientas y todo lo que ha comentado Marco y los casos también que ha explicado Roxana. Entonces, veo por aquí que nadie más parece ninguna consulta. Quería darle las gracias a ustedes, Marco y Roxana. Muchísimas gracias. Creo que la información ha sido muy, muy valiosa y definitivamente hay muchas cosas que seguir aprendiendo. Así que vamos a ver si podemos seguir trabajando este tema en un futuro de la mano porque sí es importante implementarlo, ¿no? Quería aprovechar en invitar a que puedan visitar nuestra página web para ver los próximos eventos que vamos a tener de la Cámara y que puedan participar en los que sean de su interés. Muchas gracias a los participantes también por estar aquí con nosotros y habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verlos en otros eventos. Que todos tengan una buena semana y cuídense mucho, por favor. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias a Muchas todos. gracias a ustedes. Muchas Hasta luego. gracias, hasta Qué luego. suerte.